Hay derrotas y hay tragedias que cambian la identidad de un país. El 16 de julio de 1950, Brasil no solo perdió un partido. 200.000 personas que ya estaban celebrando antes de que el partido terminara tuvieron que callar porque Uruguay les arruinó la fiesta más grande de la historia del fútbol. Esto es el Maracanazo en Historia Mundialista. Brasil no solo era el favorito, era invencible. Había construido el Maracaná para el Mundial y un estadio monumental, símbolo del Brasil moderno. El país necesitaba ese título. Era una afirmación de poder, de identidad y de futuro. Y encima venía de golear. Sí, porque en los partidos previos había ganado 7-1 a Suecia y 6-1 a España antes de llegar a la final. La prensa ya hablaba de Brasil campeón antes del último partido. Incluso se imprimieron diarios celebrando el título antes de jugarlo. Uruguay llegaba con otro perfil. Sin brillo mediático, sin favoritismo, pero con algo clave: experiencia y carácter. Recordemos que Uruguay ya había sido campeona en 1930. No era sorpresa histórica, era memoria viva. Sobre el formato es importante aclarar esto. Eran 4 grupos. Grupo 1 y Grupo 2 tenía 4 países. En el Grupo 3 había solo 3. Y en el Grupo 4 solo había 2. ¿Pero por qué? Algunos países después del sorteo desistieron por diferentes motivos. Entre ellos India, Francia, Portugal. Esto generó que estos grupos no sean muy parejos. Por ejemplo, Brasil, para llegar a la decisión final, tuvo que jugar 5 partidos, mientras que Uruguay solo jugó 3, ya que en el grupo donde estaba era el grupo 4, donde solo la acompañaba Bolivia, a quien goleó 8-0, y por este motivo se clasificó. Y la final, no había final única. Los primeros de cada grupo pasaban a este mini torneo final, donde se enfrentaban todos contra todos. Así llegó el 16 de julio de 1950, el último partido del grupo final, brasileños versus uruguayos. A pesar de no ser una final tradicional, lo era en la práctica. Brasil necesitaba solo empatar, Uruguay estaba obligado a ganar. Ese detalle psicológico es enorme. Uno juega con tranquilidad, el otro juega sin margen, y a veces eso cambia todo. El máximo goleador del torneo fue Ademir de Brasil, 9 goles en 6 partidos. Tenía 27 años para la época y jugaba en Vasco da Gama. Pero Uruguay tenía líderes silenciosos. Obdulio Varela, por ejemplo, el capitán. Como capitán de la selección uruguaya, antes del comienzo de la final del Mundial, Varela levantó el ánimo a sus compañeros cuando vio que estos se acongojaban en el túnel de vestuarios ante los más de 200.000 personas presentes en el Maracaná. En esas instancias se le atribuye la siguiente frase: no piensen en toda esa gente, no miren para arriba, el partido se juega abajo y si ganamos no va a pasar nada, nunca pasó nada, los de afuera son de palo y en el campo seremos 11 para 11, el partido se gana con los huevos en la punta de los botines. Después del gol brasileño marcado por Friaza a los 2 minutos del segundo tiempo, Obdulio Varela tomó la pelota. Caminó lentamente hacia el centro del campo. Discutió con el árbitro, protestó, hizo tiempo. No para cambiar la decisión, sino para enfriar el estadio, para que el ruido bajara, para que Brasil dejara de sentirse campeón. Ese gesto fue estratégico, fue psicológico. A los 21 minutos de la segunda parte llegó el empate charrúa. Guilla avanzó por la derecha y mientras el arquero Barbosa cubría el primer palo, el uruguayo tocó para Schiaffio, que fusiló el arco y permitió que las esperanzas celestes renacieran. El gol que silenció al mundo llegó 13 minutos más tarde. Ocurrió el milagro y la desgracia. Guilla desbordó por derecha,
solo, entró al área y Barbosa, el arquero brasileño, temiendo que otra vez vuelva a dar un pase a otro compañero, descuidó el primer palo y esta vez Guilla, de puntín, fuerte y abajo, remató ese palo. Gol y silencio. El Maracaná enmudeció. Algunos testigos dicen que fue el silencio más grande escuchado en un estadio. Un silencio que dolía, un silencio que sepultaba las esperanzas del local. Pero ese silencio era parcial, porque en un estadio colmado se escuchó a la perfección el grito sagrado uruguayo. Por un instante, en ese estadio solo existían ellos. Uruguay bicampeón. Brasil lleno de dolor. Nacía así el maracanazo, el mayor hito de los mundiales hasta el día de la fecha. Las consecuencias en Brasil. El arquero Barbosa fue señalado durante décadas. Él mismo dijo años después: en Brasil la pena máxima por un crimen es de 30 años. Yo llevo más de 50 pagando por algo que no hice solo. Brasil cambió su camiseta blanca tras el mundial. Lo consideraron símbolo de mala suerte. Desde 1954 empezó a usar la camiseta amarilla. El maracanazo no fue solo derrota deportiva, fue un trauma nacional. ¿Y Uruguay después? Uruguay se convirtió en bicampeón del mundo, pero nunca volvió a ganar un mundial. 1950 fue su última consagración. Sin embargo, ese título lo convirtió en un mito eterno. Un país de menos de 3 millones de habitantes derrotando al gigante continental en su casa. Eso no se borra. Hasta el día de hoy, en Uruguay, el 16 de julio, se la considera una fecha histórica. Y Guiglia siempre decía algo increíble. Solo 3 personas han logrado silenciar al Maracaná: el Papa, Frank Sinatra y yo. El maracanazo nos dejó una enseñanza brutal. En el fútbol no gana el que parece invencible, gana el que no se rinde. Brasil aprendió, Uruguay inmortalizó su historia y el mundo entendió que el mundial no perdona el exceso de confianza. 4 años después el fútbol volvería a Europa y en 1954 Alemania protagonizaría lo que muchos llaman el milagro de Berna. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, de estar atento, de dar like y compartir para continuar escuchando un poco más de esta historia mundialista.